Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Cómo conseguir rentas periódicas, los fondos de reparto de dividendos, en el que entrevistaremos a Mariano Arenillas, director general de DBS Iberia. Mariano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clarisa. Muchas gracias por la invitación a participar en esta webinar. Bueno, pues antes de comenzar me gustaría comentaros que este webinar se enmarca en el ciclo al que hemos bautizado como Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que solemos entrevistar a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar un poco los principales conceptos relativos al mundo de la inversión y de la educación financiera y de paso también para que nos ayuden a conocer un poco mejor pues el fondo que gestionan o, como es el caso de hoy, la gestora a la que representan. Comentaros también que la presentación constará de una entrevista, en este caso a Mariano, después de la cual abriremos un turno de preguntas en el que podréis presentar todas las cuestiones o las dudas que tengáis en relación con la entrevista que hemos hecho y con el tema que nos ocupa. Las dudas las podréis plantear por el chat, a través del chat. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Mariano Arenillas, que es el director general de DBS Iberia para España y Portugal. DBS es una de las principales gestoras a nivel mundial, con una experiencia de más de 60 años, gestionando activos de manera global y tiene 760.000 millones de euros en activos bajo gestión. Yo lo pronuncio DBS, pero en realidad es DWS. No sé cómo lo decís vosotros, Mariano. DBS es la palabra correcta en alemán. DBS. Muy bien, pues comenzamos entonces con la entrevista, Mariano. Una de las categorías de fondos por la que más apuesta DBS es la de los fondos de dividendos, que es un poco el tema con el que hemos dado pie al título de este webinar. Este tipo de fondos, los fondos de dividendos, invierten en acciones de compañías sólidas, con buenas perspectivas en bolsa, que además ofrecen una alta rentabilidad por dividendo y posteriormente reparte estos dividendos entre los partícipes del fondo. En el caso de DBS, vuestro fondo estrella en esta categoría, si mal no estoy, es el DBS Invest Top Dividend, que en 2020 elevó la retribución por octavo año consecutivo y que actualmente ofrece una rentabilidad del 3%, que no está nada mal en un entorno de tipos cero. Mariano, ¿podrías explicarnos un poco cómo funcionan este tipo de fondos, los fondos de reparto de dividendos, y cómo hacen para seleccionar las compañías que integran en cartera? Perfecto, Clarisa. Pues sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Quería comentaros un poco el origen de este fondo para entender un poquito la filosofía que subyace detrás. Sabéis que DWS, bueno, pues es una gestora global, somos o éramos miembros antes de Deutsche Bank, ahora ya cotizamos por separado. Y como todos los alemanes siempre han tenido muchísimo miedo a la inflación, ¿no? y a la capacidad, ¿no? de que los inversores no pierdan capacidad adquisitiva, ¿vale? En una inversión conservadora. Entonces, eh, históricamente también pues hemos visto que la renta fija puede batir o no a la inflación, ¿no? Entonces, ante esa situación, estudiamos un poco el perfil de los inversores, ¿no? Que se quedaban insatisfechos de alguna manera por esa falta de capacidad en los instrumentos de renta fija, que son los más conservadores, para alcanzar unas determinadas rentabilidades o un determinado reparto. Pues bien, este fondo se lanza en el año 2003, ¿vale? En el año 2003 quiere decir que ya tiene más de 18 años prácticamente de track record. Y el objetivo que nosotros nos fijamos es repartir un dividendo todos los años creciente y que sea sostenible. Es un objetivo que podría ser similar al de la renta fija, ¿vale? Al final en la renta fija tú buscas un cupón anual y buscas que a vencimiento de ese bono que tenemos, pues nos devuelvan el 100% del capital. Estamos en un entorno de tipos cero, tú lo has mencionado. Es francamente complicado ahora mismo con instrumentos de renta fija, ya sean fondos monetarios o renta fija a corto plazo, dar rentabilidades positivas. Tener en cuenta que los tipos en la zona euro están en negativo, en menos 0,50, en Estados Unidos están al 0%, por lo tanto, poco vamos a tener que rascar ahí. Y de hecho, nosotros ahora mismo en la renta fija percibimos más riesgo que potencial retorno. Entonces, lógicamente miramos a todos los activos a nivel mundial y descubrimos que el dividendo históricamente suele representar dentro de lo que es la rentabilidad total de un activo
de renta variable, una acción, llámase X, pues que más del 50% del retorno total a largo plazo viene por los dividendos. Entonces, queríamos formar un producto que, no siendo renta fija, porque vamos a invertir en acciones, DBS Top Dividend es un fondo de acciones global, ¿vale? Invertimos a lo largo de todo el globo y buscamos compañías que sean, como tú has dicho, financieramente sólidas. O sea, nosotros estamos viendo o buscando el cumplimiento de que todos los años podamos incrementar un poco el pago de dividendos que hacemos a los clientes. Lógicamente, para eso tú tienes que conformar una cartera de acciones que de alguna manera te puedan proporcionar esa seguridad a la hora de repartir el dividendo. Pero luego también, por otro lado, estamos buscando que las acciones en las que invertimos no tengan la misma volatilidad que el resto del mercado, porque somos conscientes que lo que viene buscando el cliente en este tipo de productos es seguridad, seguridad en un reparto. Entonces, en el año 2003 se lanza este producto y tiene un objetivo muy claro. Primero es alta rentabilidad por dividendo, ¿vale? Al final, estabas mencionando que llevamos prácticamente desde el nacimiento del fondo repartiendo una rentabilidad por encima del 3%. Ese reparto, por decirlo de alguna manera, es la parte más segura que nosotros vamos a recibir, porque es el dividendo que históricamente esa compañía ha ido repartiendo y que ha ido creciendo. Y sobre todo que sus estados financieros nos den la seguridad de que a futuro ese dividendo va a crecer, ¿vale? Y va a ser repartido en su totalidad. En el año 2020 yo creo que ha sido claramente una prueba de fuego para este fondo, ¿vale? Había muchísimas dudas porque los bancos centrales a las entidades financieras les piden que recorten el dividendo. Pues bien, nosotros este año hemos conseguido una vez más repartir ese dividendo. No ha sido así en todos los casos de los fondos de renta variable por dividendo. ¿Por qué no ha sido así? Porque nosotros no buscamos dividendos por acción muy altos, porque cuando tú tienes un dividendo por acción muy alto, por encima, digamos, del 6%, va a ser muy difícil que esa compañía, de una forma sostenible en el largo plazo, te mantenga esa distribución del dividendo. Entonces, cuando una compañía te promete un dividendo muy alto, nosotros ya tenemos dudas. Por eso en este fondo, cuando la rentabilidad por dividendo de las compañías es superior al 6%, esas compañías no las miramos. Nos vamos a fijar en aquellas compañías que tienen dividendo alto, sostenible y creíble, ¿vale? Pues es un perfil de fondo que proporciona al inversor un punto que llamamos en inglés lo que llaman el sweet spot, que es un punto de equilibrio entre lo que es la volatilidad del fondo o el riesgo del fondo, o sea, cómo se mueve el valor liquidativo o la cotización de las acciones que hay debajo, y también la intención de capturar ese dividendo lo más alto posible. Esta es la filosofía del fondo, es un fondo de renta variable global. Y para conseguir este objetivo, nosotros lo que tenemos es un proceso de inversión muy definido para que todos los clientes sepan qué se puede esperar de este fondo. Entonces, empezamos por una parte que nosotros llamamos, vemos un poco cómo está el mundo en general, cuáles son las dinámicas del mundo, qué está ocurriendo, qué crecimientos hay, qué zonas geográficas están funcionando mejor. Una vez que nos fijamos y tenemos una selección de aquellas zonas geográficas, aquellos sectores que nos gusta más, cogemos todas las compañías que pertenecen a esos sectores y lo que hacemos es como una especie de ranking. Listamos de aquellas compañías que pagan el mayor dividendo a las que pagan el menor dividendo, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que no vamos a invertir por encima del 6%. Eso es un análisis puramente cuantitativo. Es un listado en el cual nosotros le metemos una serie de parámetros porque buscamos que las acciones sean de calidad, que tengan liquidez, que no haya un momento en el cual tú quieras ir a vender a mercado y te encuentres con la dificultad de vender. Por lo tanto, compañías que van a ser muy grandes, ¿vale? Y hacemos el listado. Y una vez que ya hemos hecho este análisis cuantitativo, empieza lo que es la parte un poquito más fundamental. Esa parte fundamental, principalmente, nosotros lo que aplicamos es un análisis que llamamos multifactorial. Multifactorial quiere decir que no vamos a tener un único aspecto como relevante a la hora de seleccionar compañías, sino que vamos a tener tres aspectos diferentes fundamentalmente. Uno es
que por lo menos la distribución de esa compañía de dividendos sea superior al 50% de los beneficios. Una compañía tiene un ejercicio, tiene unos ingresos, tiene unos costes y tiene un resultado operativo. Luego hay unos impuestos y tienes un resultado neto. Ese resultado neto es el beneficio que tiene la compañía. Y de ese beneficio nosotros le vamos a pedir que por lo menos el 50% se lo dé al inversor anualmente en forma de dividendo. Con lo cual ahí ya tenemos una primera clave. Luego vamos a buscar que ese dividendo por acción no supere, como te he dicho, el 6% y que ese dividendo sea creciente todos los años y que en los últimos años nos haya dado claramente eh, una rentabilidad creciente y alcista. Y lo tercero que buscamos, lógicamente, es un perfil que llamamos nosotros asimétrico en la acción. Nosotros lo que hacemos es comparar cada una de las acciones en las que invertimos con la generalidad del mercado y vemos cómo históricamente ha sido el comportamiento de riesgo de esa acción respecto del índice global. Quiere decir, si yo voy a comprar Nippon Telegraph, por ejemplo, una compañía de telecomunicaciones japonesa, yo la voy a comparar contra el índice global del MSCI World. Voy a ver que tiene un dividendo mayor, voy a ver que tiene suficiente liquidez y voy a ver que históricamente el dividendo ha sido creciente. Si cumple estas tres premisas, esa compañía sería posiblemente o potencialmente podría entrar dentro del portfolio, de la cartera, dentro de la cartera de este fondo Top Dividend. Luego ya vemos cada una de las compañías, cómo está evolucionando su precio, cómo evoluciona el precio respecto a el resto de competidores, qué ha anunciado como medidas de costes, qué beneficios espera, y de todo eso sale una cartera prácticamente que nosotros llamamos muy sólida, ¿no? Es una cartera prácticamente que debería, si no la tocaras hoy, durante los próximos 5 años debería tener el mismo comportamiento, porque buscamos esa predictibilidad. Muy bien. Te quería preguntar también, Mariano, en este sentido, ¿qué pros y contras ofrecen los fondos de reparto de dividendos en general como categoría, no solamente el vuestro, sino en general como categoría de fondos? ¿Qué ventajas ofrecen frente a otros productos que también proporcionan rentas periódicas, como las cuentas, los depósitos, los fondos garantizados o incluso los fondos buy and hold de renta fija? ¿Qué pros y contras ofrecerían para el inversor? Clarisa, claramente ahora mismo estamos viendo que estos fondos de compres un bono y lo mantengas a vencimiento, lo que se llama buy and hold, estos fondos ahora mismo de renta fija, como la renta fija está con los tipos tan bajos, quiere decir que su precio está máximo, con lo cual no podemos esperar que nos vayan a repartir un dividendo de alguna manera alto y que a su vez no esperemos que vaya a haber volatilidad. Por lo tanto, ahora mismo lo que sea comprar un bono y mantenerlo no es por donde queramos estar, primero porque esperamos que bata la inflación. Luego, por otra parte, has mencionado también pues, otros fondos que están como más dirigidos a ese tipo de reparto. Nosotros creemos, ¿vale?, que el dividendo, por su propia naturaleza de ser algo que tiene que premiar al inversor en renta variable, siempre vas a poder batir la inflación. Y esto no es el caso que ocurre pues, en otros fondos que sean puramente de reparto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tiran normalmente del capital para poder repartir ese dividendo o ese cupón. Nosotros, en nuestro caso, en los fondos de renta variable, lo que hacemos es simplemente sumamos todos los dividendos que esa cartera nos está proporcionando, los sumamos todos y una vez al año los distribuimos al cliente, ¿vale? Por lo tanto, esa predictibilidad que a lo mejor no tienes ahora mismo en los fondos de buy and hold y que vas a tener mucha volatilidad, a día de hoy no la encontrarías en este producto de renta variable, también de reparto de dividendos. Yo creo que en el momento actual, este tipo de productos, para esos inversores que lo que buscan es batir la inflación, no estoy hablando de coger al máximo la evolución de los mercados. No digo que si el mercado americano te va a dar un 30, tú vas a hacer un 30. Primero, porque el mercado americano principalmente no reparte dividendos, no tiene esa seguridad que eso nosotros estamos buscando. Nosotros hay que pensar que, por ejemplo, un Amazon, un Google,
un Tesla, son compañías que no vamos a encontrar dentro de este fondo, porque aquí lo que vamos es a ser un paso intermedio entre lo que es el fondo de renta fija y el fondo de renta variable puro. Sí, no, es Menor, una estrategia completamente distinta, desde luego, sí. sí, y además nosotros no tenemos un índice de referencia, que ese es el problema que muchas veces te hace que tengas que seguir un índice. Antiguamente el DBS Top Dividend tenía un índice que era batir al MSCI World High Dividend. ¿Qué ocurre? Que este índice de MSCI lo mueven muchísimo, todos los meses varía. Y nosotros queremos tener una cartera que realmente nos valiera para los próximos 5 años. Entonces, si nos mides contra un índice de referencia, vamos a tener que intentar de alguna manera batirlo. En este caso, nosotros lo que buscamos es, puedes invertir en cualquier compañía de todo el mundo. El objetivo es que tú repartas ese dividendo creciente. Y buscando ese tipo de compañías encontramos ese perfil de rentabilidad y retorno, ¿vale? Más equilibrado de todo el mercado. Luego es un momento ahora complicado, es un momento en el cual estamos viendo cómo la realidad es bastante comprometida, mientras que las bolsas el año pasado, bueno, consiguieron recuperarse de la pandemia. No hemos salido de la pandemia, estamos ahí y ahora mismo pensamos, ¿vale?, que las valoraciones, dentro de que esperemos rentabilidades positivas, cada vez son más exigentes y son más exigentes en determinados sectores. En este fondo no vamos a tener compañías que estén caras en términos relativos. Vamos a tener compañías que van a ser muy sólidas, normalmente son esas compañías aburridas, ¿no?, que se encuentran en el mercado, que al final dices, joder, si es que esta compañía hace todos los años lo mismo. Eso nos encanta, porque nosotros a quien va dirigido este fondo no es al inversor tradicional de renta variable, sino que es el inversor tradicional de renta fija. Por lo tanto, este fondo es un híbrido que, siendo renta variable, te posiciona en esa parte conservadora. No vemos rentabilidad en renta fija, con lo cual mucho inversor conservador se está viendo obligado a ir al mundo de la renta variable. Y en la renta variable esto es como todo. Solemos ser los últimos en entrar y los primeros en salir. En este fondo yo lo que busco es que aquel cliente que entre lo tenga como fondo de armario, lo tenga como este fondo no lo voy a tocar, lo voy a mantener y todos los años me va a dar. Que el cliente quiere recibirlo en cuenta, nosotros lo distribuimos en cuenta. Que el cliente quiere acumularlo dentro del valor liquidativo y que se reinvierta, también tenemos una clase de acción que reinvierte. Pero lo que buscamos es que sea un producto que te dé la opción de meterte en acciones, en renta variable, con un colchón, ¿vale?, que es el dividendo, y con un colchón también que es la solidez de las compañías. Y por eso no podemos apostar por un sector tecnología totalmente ahora mismo pues muy claro, con unos PERES 30 veces beneficios. Nosotros estamos hablando que en este fondo estamos hablando de price earning, ¿vale?, de 12 veces, para que el resultado de un año, si lo recibes durante 12 años seguidos, tú compensarías el 100% de la inversión. Ujú. Bueno, cambiando de tercio, una de las características también de DBS es que integra en su gama de producto tanto fondos de gestión activa como fondos de gestión alternativa y también productos de gestión pasiva, productos como su gama de ETFs de X-Trackers. En este sentido, ¿a qué crees, Mariano, que se debe el boom que ha vivido la gestión pasiva en los últimos años? Vale, yo creo que principalmente se debe a un salto cualitativo que ha dado el inversor a la hora de su formación financiera. ¿A qué me refiero? Si miramos el inversor de los años 70 y 80, ¿vale?, pues nos vamos a ver que tenían pues, acciones de Telefónica, acciones de Endesa, acciones de Repsol, porque eran las compañías de su país, que eran las compañías que ellos conocían. El mundo de la inversión ha evolucionado muchísimo y ahora nos damos cuenta que si tú pones todos los huevos en la misma cesta, si inviertes todos en el IBEX, lógicamente vas a estar a las expensas de lo que ocurra en el país de origen. Entonces, en esa búsqueda de diversificación, el apetito del inversor ha ido cambiando de tener determinadas compañías a buscar una diversificación geográfica. Entonces, ahora mismo todas las carteras de todos los clientes en España son globales. Esa selección global normalmente la suelen hacer profesionales.
Entonces, ya no vamos a intentar batir a un IBEX, sino que vamos a intentar tener una cartera que, compensando lo que lo haga bien con lo que lo haga mal, nos dé una rentabilidad determinada y no apostar todo por Europa o por Estados Unidos o por Asia. Entonces, en esta búsqueda de esa asignación de activos, se ha evolucionado a decir, oye, yo voy a intentar extraer rentabilidad adicional al mercado, no debatir un índice de referencia, el IBEX, el Nasdaq o el Standard & Poor's, sino con esa diversificación geográfica. Entonces, los inversores profesionales lo que están buscando son los instrumentos más baratos disponibles y más rápidos de ejecutar para poder implementar estas estrategias. Y por eso yo creo que la gestión pasiva ha entrado en el mundo de la inversión europea. En Estados Unidos ya lleva bastante tiempo. Yo creo que es utilizado el mundo de los ETFs principalmente por los grandes inversores y luego hay que tener en cuenta que son vehículos más baratos. Por lo tanto, yo creo que es la mezcla del incremento del conocimiento financiero, el abaratamiento de estos productos y hemos llegado a un momento en el cual pensamos que en lo que es la gestión pasiva va a ir a la conformación de estas carteras. Cuando queramos darle un tono especial, ya iremos a fondos de gestión activa determinados. Y por eso es gestión pasiva por un lado y por otra parte los fondos temáticos que estamos viendo. Por cierto, veo que ya tenemos alguna pregunta en el chat. Las leeremos todas cuando lleguemos al turno de preguntas abierto, al cabo de la entrevista. No os preocupéis que yo voy tomando nota ya de las dudas que van apareciendo y luego las leeremos cuando lleguemos ya a la última etapa del webinar. Pues hablando de gestión pasiva, como sabes, Mariano, a veces se suscita un poco una situación de extremos, ¿no? Entre los grandes defensores de la gestión pasiva y los que sí que creen en las posibilidades de la gestión activa. Y muchas veces no se dan cuenta de que ambos tipos de estrategias son perfectamente complementarios dentro de una cartera, que no hay que ser o defensor de uno o defensor de otro y optar o por productos indexados o por productos de gestión activa, sino que perfectamente son estrategias complementarias. Desde tu punto de vista, ¿cómo pueden, por ejemplo, complementarse una cartera con ETFs y con fondos de repente de gestión alternativa o de gestión activa? ¿Cómo se hace ese mix? Sí, yo creo que la gestión activa tiene sus ventajas, la gestión pasiva también tiene sus ventajas y yo creo que esa dicotomía, o eres de gestión activa o eres de gestión pasiva, yo creo que es una discusión que ha llegado a un punto muerto, porque todos los gestores de gestión activa utilizan los ETFs en sus carteras. Si yo voy a intentar dar a un cliente rentabilidad y estoy utilizando la gestión pasiva, yo lo que estoy haciendo es conformar una cartera con unos pesos determinados, tanto en Estados Unidos, tanto en Europa, tanto en Japón, y voy a intentar batir a la generalidad del mercado. Y para eso voy a buscar instrumentos que sean muy baratos. Entonces, eso es el ETF. ¿Qué ocurre? Que el ETF lo que te da es exposición a un determinado mercado, pero esa exposición te la da referente a un índice. Si el índice en su totalidad está caro, tú estás entrando caro en ese índice, mientras que la gestión activa te dice, oye, yo voy a intentar diferenciar aquellas compañías que están caras de las baratas, ¿vale? Y voy a intentar invertir en aquellas que creo que tienen más potencial. Eso no lo haces en gestión pasiva. En gestión pasiva dices, quiero exposición a Estados Unidos y con tanto peso. Entonces, ya te digo, es un dilema estéril. Yo, gracias a Dios, en nuestra casa, en DWS, tenemos producto de gestión activa, gestión pasiva y gestión alternativa, con lo cual yo no tengo que vender una cosa determinada. Entonces, yo creo que sí contamos pues con esa confianza que da el tener estos tres productos y yo te digo que a día de hoy son totalmente complementarios. Que conforme más vaya ganando la gestión pasiva, más sentido va a tener la gestión activa. Porque si todos estamos comprando los mismos índices, fuera del radar de esos índices se quedan una serie de compañías que van a aprovechar los gestores de gestión activa y que no van a poder tener los de gestión pasiva. Con lo cual hay que hacer una combinación de los dos, no hay nada bueno y malo per se y hay que saber cuál es el perfil de cada instrumento. Por ejemplo, los ETFs no permiten los traspasos, con lo cual, si tú cada vez que compras y vendes un ETF tienes que pagar impuestos, estás perdiéndote toda esa capacidad de reinversión, ¿no? Que tú dices, oye, yo no pago impuestos hasta el momento que haga un reembolso de un fondo de gestión activa. Si yo hago un traspaso,
lo que he ganado lo estoy invirtiendo en un fondo nuevo y hasta que no reembolse no pagaré impuestos. Por tanto, tiene sus ventajas el uno y el otro y no se puede decir que sea mejor uno que otro. Lo que sí te digo es que a día de hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 50% del mercado ya se mueve con gestión pasiva. Bueno, también es verdad que dentro de la gestión pasiva están los fondos indexados, que también están indexados igual que un ETF y son vehículo fondo de inversión, con las ventajas que tiene un fondo de inversión. Pero bueno, indudablemente son estrategias que son perfectamente complementarias y como muy bien dices, pues una te da exposición a mercado, la otra te da el valor añadido del gestor buscando esas compañías más baratas o la estrategia, ¿no?, propia del gestor, que si es más value, a lo mejor contrarian o lo que sea. No Claro, obstante, la gestión activa, rompiendo un poco una lanza por los defensores a ultranza de la gestión pasiva, la gestión activa es verdad que lo ha tenido complicado muchas veces para batir al índice, ¿no?, para lo que se llama generar alfa. ¿Por qué crees tú que es tan complicado batir al índice, Mariano? bien. La razón principal es que normalmente los índices solamente cogen una parte del mercado y esa parte del mercado que están cogiendo normalmente suele ir ligada a la capitalización bursátil de las compañías que hay dentro. Pues otra vez te estás quedando por fuera una serie de compañías que están fuera del radar. Si todos se empiezan a fijar en esas compañías e intentan batir, lo que van a dar son diferentes pesos. ¿Qué ocurre? Que tú has mencionado antes algo que es primordial. Puede haber un fondo que sea de gestión de dividendos, ¿vale? Y que lógicamente en un año como el pasado, en el cual el Nasdaq hace más un 40% y tú no tienes valores tecnológicos, te quedas atrás. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que cuando nos metimos en un fondo de gestión activa que tiene una filosofía determinada, tenemos que saber lo que podemos esperar. De un fondo de dividendos esperaremos dividendos y que sea estabilidad, mientras que de un fondo de tecnología lo que esperaremos es la máxima revalorización. Hay mercados que son muy seguidos por todos los inversores mundiales, como puede ser el Standard & Poor's, y son índices que como todos los analistas y todos los gestores están mirando los valores, es muy difícil que se produzcan esas ineficiencias de mercado. Por lo tanto, cuanto más nos dirijamos a valores que están dentro de esos índices, más difícil será batir. Hay muchos estudios que hablan de que de forma consistente la gestión activa no ha conseguido batir a la gestión pasiva. Esos estudios están sesgados en la información, ¿vale? Yo a mí que me digan, ¿vale?, que hay un fondo que cuando es el momento value y es un fondo value, es el momento de que me compares cómo lo hago contra el value. O si yo tengo un fondo de tecnología, que me compares contra cómo lo ha hecho la tecnología. Lo que no puedes hacer es comparar un fondo que tiene un sesgo con el mercado en general, porque en el mercado en general hay muchos estilos. Entonces, de forma consistente no va a haber ningún fondo que todos de gestión activa que todos los años bata al índice. Lo que tenemos que saber es cómo se gestiona ese fondo, cuál es el perfil de ese fondo y en qué momentos me interesa invertir en ese fondo. Porque batir a un índice de forma consistente en el largo plazo es complicado si no tienes un sesgo value, growth o blend. Bueno, y yéndonos ya a otra categoría de fondos, ¿no? Más los mixtos flexibles, que es otro de los valores añadidos, ¿no?, que tiene la gestión activa, esta capacidad que tiene un gestor con un solo fondo de elegir en cada momento los activos que son más interesantes, ¿no?, y aportar ese asset allocation, esa distribución de activos en un solo producto. Bueno, pues otra de vuestras categorías estrella es esta, la de los mixtos flexibles, con el DBS Concept Kaldemorgen, bautizado así en honor del gestor, Klaus Kaldemorgen, que tampoco sé si lo estoy pronunciando Complicado, más o perfectamente. menos, ¿no? Que también es el responsable de vuestro departamento de renta variable a nivel global. ¿Podrías explicar, Mariano, en qué consiste este fondo y qué papel juega aquí la pericia del gestor a la hora de gestionarlo, de encontrar, ¿no?, de decidir en cada momento qué tipo de activo, qué tipo de mercado es el más interesante en cada momento? Y también, ¿para qué tipo de inversores crees tú que es más adecuado este tipo de productos, esta categoría de mixtos flexibles? Los productos mixtos, tal y como los conocemos flexibles,
vienen a solucionar la problemática que estábamos hablando antes, ¿no? Aquel cliente que no está cómodo invirtiendo en renta variable en un índice, que ve que en renta fija las rentabilidades que se están dando o que se pueden esperar son muy bajas, no tiene un conocimiento del mercado, pero sabe que tiene que buscar esa diversificación. Entonces, ha habido un boom de los fondos mixtos porque todas las carteras se han vuelto globales y para mí la característica principal es que mientras antes tú buscabas batir un índice y no te importaba el riesgo, la característica principal de los fondos mixtos es que tú defines como inversor cuál es el máximo riesgo que vas a tener. Entonces puedes tener un perfil prudente, puedes tener un perfil moderado o puedes tener un perfil dinámico. Todo eso se traduce en que cuanto más riesgo eres capaz de asumir, más potencial de revalorización o de rentabilidad vas a tener, pero también vas a tener más vaivenes, más volatilidad, más vas a ver un día que tienes 100.000, al día siguiente ves que tienes 90.000, luego te baja a 89, te sube a 92, mientras que en estos fondos, como tú has definido cuál es el máximo riesgo que quieres tener, lo que va a gestionar ese gestor es, con ese riesgo que tú me permites tener, te voy a intentar dar la mayor volatilidad, la mayor rentabilidad posible. Y para esa mayor rentabilidad no le vamos a decir solamente puedes invertir en estas acciones determinadas, sino que le vamos a decir, coge el activo que quieras, tú eres el experto, ¿vale? Y como experto quiero que me des una cartera que cuando suba el mercado yo también suba, pero cuando el mercado caiga tienes que intentar buscar determinados activos que compensen esa caída de determinada parte de la cartera con un mejor comportamiento de otra parte de la cartera. Entonces, estos mixtos flexibles, lógicamente, no los puede gestionar cualquiera. Suelen ser equipos bastante amplios, con un expertise, unos más en riesgo, otro más en renta variable, otro más en renta fija. Es cierto que nosotros hemos puesto a un fondo el nombre de un gestor, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque hemos querido mostrar al inversor que lo que hemos buscado es un señor que tiene una experiencia muy dilatada, que ha sido jefe de renta variable, que ha sido renta fija, que conoce todos los mercados y sobre todo que ha pasado por una experiencia muy dilatada. Luego ya, por supuesto, hay elementos cuantitativos que tampoco quiero entrar porque son muy complejos, pero para nosotros era fundamental la experiencia de una persona muy representativa de la casa. El fondo Kaldemorgen, bueno, ya lleva funcionando más de 6, 7 años. Y es cierto que, aunque responda al nombre de una persona, detrás hay un equipo de 11 personas. Y cada uno tiene responsabilidad, o bien sobre una parte de la cartera, o bien sobre el riesgo. Entonces, se reúnen entre ellos y lo que hacen es coger la visión global de la casa de DWS, dicen ellos, me la puedo creer o no, pero toman el input de todos nuestros analistas, con lo cual se están sirviendo de toda la plataforma de inversión para buscar un determinado perfil, que es volatilidad máxima o riesgo máximo del 10%, que el fondo de enero a diciembre no caiga más de un 10%. Y luego, en la composición de la cartera, pues vamos a utilizar renta fija, renta variable, divisas y, si podemos, alguna materia prima. Por ejemplo, el oro. El oro tiene un comportamiento que está, por ejemplo, descorrelacionado o tiene un comportamiento inverso a la evolución del dólar. Por lo tanto, si nosotros vemos que el dólar ya está muy fuerte y decimos, oye, en algún momento dado corregirá y tengo posiciones en dólar, yo puedo reducir la posición en dólar o puedo comprar el oro que tiene un comportamiento que cuando uno baja el otro sube. La renta fija y la renta variable solían tener ese perfil. Ahora ya no es tanto así porque en la renta fija hay muy poquito que rascar. Entonces, estamos con un peso superior a lo mejor en renta variable, pero no vamos a buscar todas las compañías igual. Vamos a tener compañías de tecnología porque nos gusta para 2021 la tecnología, pero también, y si no lo hace bien porque ya está muy caro, pues vamos a buscar esos valores, como puede ser pues, los valores de dividendo o lo que llamamos value, y hay compañías que no tienen esa capacidad de crecimiento que tiene la tecnología, para compensar que si en un momento determinado hay una corrección de mercado, pues tengamos también compañías que se valoran algo más baratas y sean más defensivas. Al final es no poner todos los huevos en la misma cesta y poder tener una cartera que tenga un objetivo de rentabilidad en el año, pues oye, entre un 6 y un 10%, que es lo que ha dado el concept Kaldemorgen desde que se lanzó. ¿Y cuál es el asset allocation, es decir, la distribución de activos
que se plantea el fondo Kaldemorgen en estos momentos, que es, preguntado de otra manera, es cuál es la distribución de activos, la visión de mercado en general que tenéis en la casa, en DBS, de cara al medio plazo. Bien. Mira, nosotros a medio plazo y en concreto 2021 y 2022 pensamos que van a ser buenos años de política. Es cierto que en el año 2020, en el mes de enero, todos estábamos preocupados, oye, ¿cuándo va a venir la corrección? ¿Cuándo va a venir la crisis? La crisis llegó de una forma repentina y brutal y nos ha afectado a todos. Ahora ya, ¿qué ocurre? Que ya estamos en un nivel mucho más bajo. Y ahora lo que prevemos es que podamos estar en el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento mundial. ¿En qué se sustenta ese ciclo? Lógicamente no se sustenta en la realidad que vivimos hoy, sino que se sustenta en las ayudas de los gobiernos y la acción de los bancos centrales. Entonces, tipos a cero lo que te permiten es que tú te puedas endeudar, ¿vale? De alguna manera el coste de ese préstamo es muy bajo porque los tipos están muy bajos, con lo cual eso hace que el consumo aumente y que haya un crecimiento mayor. Eso yo creo que va a ser la tónica de los 2 próximos años. Para este año esperamos que el beneficio por acción medio a nivel mundial suba más de un 20%, pero no nos pensemos que la bolsa va a hacer un 20%, ¿vale? Porque eso ya está descontado. Si el año pasado ha sido uno de los años históricamente peores que hemos vivido, pues la gente que tenemos entre 40 y 60 años, ¿vale? Yo creo que los mercados no lo están reflejando. ¿Por qué? Porque se han adelantado. Y a pesar de que a día de hoy nos parezca que la crisis del COVID no la vamos a superar nunca porque los números son desastrosos, lo cierto es que ya se está demostrando, por ejemplo, en Israel, que las vacunas están funcionando. Por lo tanto, yo creo que la segunda parte del año va a ser bastante mejor. Esperamos rentabilidades entre el 8 y el 10% para la renta variable desde principio de año, ¿vale? A día de hoy el IBEX está en un -3, Estados Unidos está ligeramente positivo, Europa está negativo, pues rentabilidades entre un 8, un 9, una cosa así, algo más en emergentes. Por lo tanto, somos constructivos en renta variable y dentro del fondo Kaldemorgen el peso actual es un 42% en acciones, en renta variable. Esa composición, pues tenemos tecnológicas, como he dicho antes, tenemos alguna aseguradora, tenemos también algo de lo que está más barato y sería un 42%. En liquidez, por ejemplo, en liquidez tenemos un 20% ahora mismo. ¿Por qué tenemos un 20%? Porque el riesgo en el mercado ha aumentado. El nerviosismo se traduce en volatilidad. Y como yo he prometido en este fondo una volatilidad determinada, si el riesgo en el mercado sube, yo tengo que bajar mi exposición al mercado. Entonces, ahora mismo tengo un 18% de liquidez para que si hay una corrección de mercado yo pueda entrar. Dentro del mundo de la renta fija no se puede decir que no tengamos nada, ¿vale? Tenemos pues renta fija de alta rentabilidad, ¿vale? Lo que se llama el high yield, ahí tenemos un 6%. Tenemos también lo que se llama grado de inversión, que son compañías muy sólidas. A pesar de que no vemos rentabilidad en gobiernos, tenemos gobiernos, o sea, tenemos renta fija emitida por países. ¿Por qué? Porque ¿y si nos confundimos? ¿Y si nuestra visión de mercado no es la acertada? Yo no puedo tener todas las apuestas metidas en... Entonces, es una cartera muy compensada. Incluso tenemos oro. Tenemos un 9% ahora mismo de la cartera invertida en oro. ¿Por qué? Porque como la renta fija antiguamente nos daba rentabilidad y hoy no la da, tengo que buscar un activo alternativo. Por lo tanto, es una cartera muy diversificada que día a día se va monitorizando el riesgo que hay en el mercado y el riesgo que yo tengo en cartera. De hecho, antes de incorporar cualquier valor dentro de la cartera, cualquier idea, subir o bajar un peso, lo que miramos es el efecto que va a tener sobre el riesgo de la cartera la inclusión de ese activo o no. Y hay veces que los de riesgos dicen, me parece muy bien que te guste, aquí te paras y no inviertes. Por lo tanto, eso es lo que pretendemos, dar una seguridad. Que sí, que oye, que caer un 10% a todos nos duele mucho, ¿vale? Pero lo que está claro que ahora mismo en el entorno que vivimos, el que quiera rentabilidad tiene que asumir un riesgo. Antiguamente tú podías no asumir riesgo y tener cierta rentabilidad porque la renta fija lo daba, hoy no es el caso, por lo tanto tenemos que ser conscientes que para obtener mayores rentabilidades hay que asumir más riesgo. DBS es una gestora que tiene una amplia presencia a nivel global y tiene expertos en todos los mercados geográficos, incluidos tanto desarrollados como emergentes.
De cara a 2021, Mariano, ¿qué áreas o qué países consideráis que tienen más potencial? ¿Cuáles os gustan más? ¿Sois pro China, como son muchas otras gestoras, o no tanto? Bueno, sí, claramente hay varios movimientos y ya no son movimientos tan de corto plazo como el tema del COVID, que lo han superado estupendamente y que efectivamente, bueno, pues la economía china el año pasado ha crecido un 2%. España ha decrecido un 11%, Europa ha decrecido un 8%, Estados Unidos ha decrecido un 6%, cada uno en función de la capacidad que tenía de endeudarse y de meter dinero en el mercado, pues ha sufrido más o menos. Pues bien, 2021 viene con esa revalorización que ya hemos vivido y tenemos que pensar que China, ¿vale? Este año va a crecer un 8%, mientras que el resto de las geografías van a crecer menos. Y estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes. Luego, ese crecimiento también lo que va a generar es que va a haber más ricos, va a haber más gente con ahorros en China y esta gente va a invertir en su mercado. Por lo tanto, para nosotros claramente nos gusta la parte asiática, pero tampoco lo vamos a invertir todo ahí. Nos gusta también Estados Unidos y en Estados Unidos claramente están las grandes compañías tecnológicas, al igual que en China, pero en China ahora mismo se está empezando a hablar de que si Alibaba, que es la mayor compañía cotizada de e-commerce en China, va a empezar a ser monitorizada por el gobierno porque está cogiendo demasiado peso, que no es muy diferente a lo que estamos oyendo de Facebook y que estamos oyendo de Google, que también dicen, oye, tenéis demasiado poder y a lo mejor metemos alguna regulación que va en contra vuestra. Pero por lo pronto y a corto plazo, después de que ha salido Biden como presidente, nos parece que va a haber estímulos fiscales y que la renta variable es el activo donde estar. Tecnología, por lo tanto, Estados Unidos y China. Y luego también somos conscientes, como he dicho antes, que hay valores que se han quedado atrás. Entonces, conforme se vaya viendo que esa recuperación es más sólida, esos valores que dependen más del ciclo van a empezar a coger fuerza. Por lo tanto, no meterlo todo en tecnología y tener esa parte principalmente de tecnología Estados Unidos, China, pero tener también una parte algo más defensiva que te pueda servir de colchón en el supuesto de que los mercados caigan. Tema de dólar, por ejemplo, nosotros ya creemos que el dólar no se va a fortalecer más. Hemos estado moviéndonos pues, en la zona del 1,22, 1,24. Nuestra estimación para fin de año es que se vaya a la zona del 1,15. Por lo tanto, para los inversores en euros, pensamos que puede ser una buena idea dejar el riesgo del dólar abierto. Porque si nosotros tenemos comprados dólares y se va, y de alguna manera se va depreciando, ¿vale? Yo mi cartera es en euros, con lo cual va a tener un efecto positivo, ¿vale? Por lo tanto, nosotros ahora mismo las posiciones en dólares no las cubriríamos. Por ejemplo, en el Kaldemorgen, como ejemplo, tenemos un 10% de riesgo abierto a dólar, tenemos un 2% al yen japonés, pero la divisa es algo que también hay que jugar. Y la renta fija, como he dicho ya, si quieres ganar algo tienes que irte al high yield, ¿vale? Que son los bonos de alto rendimiento, compañías menos sólidas, donde potencialmente pueden tener más problemas, pero que con toda esta inyección de liquidez pensamos que pueden seguir funcionando, al igual que la renta fija asiática, pero no invirtiéndola en renminbis, no invirtiéndola en la divisa local del país. Este riesgo de divisa nos lo queremos quitar. Vamos a invertir en emisiones de esta zona geográfica asiática, pero en dólares. Y como la economía china está creciendo y cada vez hay más ricos en China y van a comprar cada vez más sus valores, pensamos que es una apuesta más segura para los próximos 2 años. Muy bien. Quedan un par de preguntas para finalizar la entrevista, pero se nos está echando la hora encima, Mariano, y me gustaría que también quedase algo de tiempo para abrir el turno de preguntas entre los asistentes. Así que te voy a pedir, por favor, que me respondas las dos últimas preguntas, pero Rápidamente. con una cierta brevedad. Una de ellas es la perspectiva temática. De hecho, tenéis fondos estrella centrados en diversos temas, como por ejemplo las infraestructuras y también incluso en la inteligencia artificial. ¿Cuáles son un poco vuestras ideas de inversión a nivel temático a las que veis más potencial en el medio plazo? Bien, pues hay dos factores. Uno es el factor de la sostenibilidad, cada vez tiene más peso en las inversiones y que los países están pidiendo que el sector financiero contribuya a los objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es evitar el hambre, un crecimiento sostenido, ciudades limpias, la vida debajo del mar. Son 17 objetivos. Pues bien, el mundo financiero está haciendo un cambio hacia este tipo de inversiones. Lo que pasa que para poder ser objetivo de una cartera de ESG, las compañías tienen que ser muy transparentes. Esa transparencia a día de hoy no está en todas las compañías. Por lo tanto, aquellas compañías que a día de hoy tengan un perfil de sostenibilidad y sean transparentes, van a captar la atención de los inversores institucionales. Esto en 3 o 4 años va a ser el estándar de mercado porque viene regulación, pero a día de hoy hay una oportunidad. Y luego la inversión temática es muy interesante porque yo estoy diciendo que el mercado está en general caro, pero estos fondos temáticos lo que van a buscar son ideas que contra la generalidad del mercado tienen un mayor crecimiento y por eso podemos tener unas valoraciones más altas. Llámese inteligencia artificial, llámese robotización, llámese inversión sostenible. Pues bien, para nosotros la inversión temática es una manera de captar tendencias de largo plazo desde el momento en el que nacen. Y ahora mismo están haciendo todo lo que es la inversión socialmente responsable y estamos viendo que la digitalización y esa adopción por parte de los inversores o por parte de los ciudadanos de la tecnología ha aumentado en rapidez. Por lo tanto, nos gustan esos fondos temáticos. Muy bien. Y ya pasamos a la última pregunta. Los asistentes que ya quieran ir pensando en las cuestiones que quieran plantear, las pueden ir empezando a escribir en el chat, porque esta ya sería la última pregunta del bloque de la entrevista y abriríamos después el turno de preguntas de los asistentes. Bien, pues la última pregunta que quería hacerte, Mariano, era, justo acababas de comentarlo, el tema de la sostenibilidad, porque ese es otro de los rasgos característicos de vuestra gestora, ¿no? Que es el compromiso con la sostenibilidad. Y hace tiempo se creía que la sostenibilidad estaba reñida con la rentabilidad. Pero yo creo que de unos años a esta parte se está demostrando que no es así y que incluso es lo contrario, ¿no? Que los criterios de ISR ya no solamente son algo deseable desde una perspectiva ética, sino que son un criterio más que apuntala a la rentabilidad del fondo o, si no la rentabilidad, que ayuda a gestionar el riesgo del fondo, porque al final no deja de ser un riesgo reputacional para las compañías, lo que luego obviamente se ve reflejado en su cotización. ¿Qué experiencia tenéis como expertos que sois? ¿Qué experiencia tenéis en este sentido? No sé si tenéis estudios sobre esta cuestión o esta relación ISR-rentabilidad. ¿Qué datos nos podrías ofrecer, Mariano? Nosotros, para DWS no hay duda de esta afirmación que has dicho, lo que pasa que lógicamente todo esto tiene que estar soportado por números. Entonces, nosotros dentro de nuestro equipo justamente del Top Dividend llegamos a un análisis junto con la Universidad de Marburg, perdona, en Alemania, y hemos emitido un informe en el cual nosotros no hemos hecho un estudio del mercado en sí, sino que lo que hemos hecho ha sido desde el año 85 hasta el año 2020, ¿cuántas veces ha habido estudios y a favor de la inversión sostenible o no en función de la rentabilidad? Ese estudio, ¿vale? Que es un metaestudio, ¿vale? Que a su vez tiene debajo miles de estudios, demuestra que más de un 60%, ¿vale? De las inversiones que tengan ese prisma ISR están dando mayor rentabilidad que lo que no es socialmente responsable. Y de cara al futuro, las compañías que no sean sostenibles, como vamos a ser capaces nosotros como gestores de estudiar lo que nos están informando, aquellas compañías que no nos gusten, nosotros les vamos a decir, oye, este aspecto de tu cuenta de resultados no me gusta, esto no tiene sostenibilidad, esto tal y esto no sé qué. Pero igual que está DWS, hay multitud de compañías. Por lo tanto, no solamente es que en el pasado hayan tenido mejor rentabilidad, sino que a futuro también pensamos que va a tener mayor rentabilidad. Y la parte principal es que te está quitando riesgo. Tú lo has mencionado antes. Yo estoy valorando los riesgos que me dan los números, pero luego hay otra serie de riesgos que están por encima de los riesgos financieros, como puede ser de repente que descubramos que Apple para la fabricación de los microchips que utilizan en los iPhones, pues ha utilizado trabajo infantil. Automáticamente nadie va a querer invertir en esta compañía. Pues ese riesgo, ¿vale? Reputacional, cuando nosotros hacemos la integración de riesgos no puramente financieros, no de cuenta de resultados, lo que nos da es unas compañías que tienen mucha más sostenibilidad
y que de alguna manera sus negocios a largo plazo no tenemos ninguna duda de que pues, se pueda mantener. Por lo tanto, todo lo que es la inversión socialmente responsable y ahora sobre todo nos estamos fijando en la parte del medio ambiente. Todos los fondos climáticos, todos los fondos que vayan con tecnología para mitigar ese cambio climático. Todo eso, ¿vale? Se va a promocionar muchísimo. Los paquetes de ayuda de la Unión Europea, de Estados Unidos, van a digitalización y a la transición energética. No me cabe duda que en adelante. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano, por todas tus aclaraciones y explicaciones. Pasamos entonces ya al turno de preguntas que, por lo que he estado viendo, se centran en muy buena medida en vuestro fondo DBS Invest Top Dividend, que veo que ha suscitado mucho interés entre los asistentes. La primera pregunta es de José Luis y pregunta si el dividendo que reparte el fondo se reinvierte en el propio fondo, si se puede reinvertir en el propio fondo o si se reparte a los partícipes, a los inversores. Lo que traducido también se podría ver como si es un fondo de reparto, es un fondo de acumulación o si tiene ambas posibilidades. Acumulación, reinvertir los dividendos en el propio fondo, reparto, distribuir esos dividendos a los partícipes. ¿Qué características tiene en vuestro caso? Vale, en nuestro caso, el fondo en sí tenemos varios tipos de acciones. Tenemos acciones en euros, acciones en dólares, acciones en yenes. Esto es para que cuando venga un americano a comprar el fondo lo pueda comprar en su divisa. El de euros lo compra en su divisa, el japonés lo compra en su divisa. ¿Quiere decir que el fondo no tiene riesgo de divisa? No, tiene riesgo de divisa, pero está montado así para cada uno de los compradores. Este fondo no cubre la divisa porque pensamos que unos años te quita y otros años te da. Y este fondo lo que busca es la sostenibilidad del dividendo. Y ese dividendo lo puedes recibir o bien en la cuenta todos los años, una vez al año, tú cogemos todos los dividendos y los repartimos. Ese dividendo, el inversor puede hacer con él lo que quiera. También tiene la facilidad el inversor de decidir, oye, yo ese dividendo que tú recibes, reinviértelo y que se me acumule en valor liquidativo, que yo no tenga que pagar impuestos. Bueno, existe esa posibilidad. Igual que existe la posibilidad, ya te digo, de otras acciones. A día de hoy, yo creo que, bueno, ese perfil de inversor de renta fija y que buscaba esa distribución del cupón que le pagaba la renta fija, lo va a encontrar en el dividendo con mayor sostenibilidad y el que quiera acumulación lo va a tener en acumulación. Las dos opciones existen en euros y son exactamente igual de baratos o de caros, no hay ninguna diferencia. Pregunta Carol si podríamos aclarar un poco más cuáles son las comisiones del fondo, cuál es el PER, cuál es el mínimo para entrar y demás. Estoy viendo en vuestra web, corrígeme por supuesto si me equivoco, Mariano, que los gastos corrientes a la última fecha calculada eran del 1,57%. No sé dentro de esos gastos corrientes a cuánto asciende la comisión de gestión. Vale. Pero bueno, en todo caso, de cara a los interesados, a los partícipes o a las personas que estén pensando en invertir en este producto, ya sabéis que los gastos corrientes es una partida que incluye todas las comisiones del fondo y todos los gastos en los que incurre, con lo cual, pues como máximo se llegaría a este 1,57 y bueno, y luego en cuanto al mínimo... El fondo no tiene mínimo, ¿vale? Para esos gastos corrientes, vamos, prácticamente a partir de 1 euro se podría comprar. Normalmente la primera inversión sueles exigir 100 euros, pero vamos, que es un fondo totalmente adquirible por cualquier perfil de persona. Vale, y luego otra cosa que quería aclarar con respecto a vuestro fondo es que según el folleto contempla la posibilidad de aplicar una comisión de suscripción del 5%. Esta comisión está condicionada a que el distribuidor, el comercializador, quiera aplicarla. En este sentido, pues bueno, comentarle a nuestros asistentes al webinar que en MyInvestor pues no aplicamos esta comisión, con lo cual no habría ningún tipo de peaje de entrada ni de salida al fondo, no se aplicaría esta comisión. A ver, nos pregunta Enrique. ¿El valor liquidativo va descontando los cupones o dividendos cobrados por el fondo hasta el momento del pago al partícipe?
Quiere decir, si el fondo va a distribuir el día 1 y yo reembolso un día antes, ¿pierdo el dividendo o me lo llevo en el liquidativo? Como si fuese el cupón corrido de un bono. Exactamente como has dicho, efectivamente el fondo durante a lo largo del año va acumulando todos los dividendos, no los utiliza para reinvertirlos, sino que los deja en una bolsa aparte, pero lógicamente eso suma a la masa monetaria de todo el fondo. Y el día que hay el reparto, pues notas el escalón de que te han pagado un cupón y vuelve otra vez a empezar a subir hasta el año siguiente que vuelve a caer, cosa que no ocurre en el fondo de acumulación, porque el fondo de acumulación solamente responde a los movimientos de mercado. Muy bien. Luego nos pregunta DCND por el easing del fondo. Yo tengo aquí ahora mismo abierta la página de gestora, le podría dar el leasing del fondo, pero es que en realidad ese leasing va a depender de la clase que Claro. le interese. Entonces no quiero confundir a nadie dando un leasing cuando a lo mejor la clase que le interesa es otra. Igual le interesa más la clase de acumulación o la de reparto o en una divisa o en otra. Entonces yo lo que recomiendo es que se metan en vuestra web, en la web de DBS. Además, como es uno de los productos estrella que tenéis, no van a tener absolutamente ningún problema en encontrarlo dentro de vuestra web y ahí, además, lo tenéis de una manera muy intuitiva, pueden seleccionar la clase de participación que más les interese y una vez seleccionada tendrán acceso al folleto, al documento de datos fundamentales del inversor, que es como el folleto resumido, por supuesto el ISIN y todas las características del fondo que quieran conocer antes de invertir. Efectivamente. A ver, pregunta Miguel. Esta es una pregunta muy, muy complicada, ¿eh? Wow. A ver si somos capaces de orientar a Miguel entre los dos. ¿Cuál sería más o menos el número de fondos ideal para tener una cartera equilibrada? Lo cierto es, yo recuerdo haber escrito un reportaje sobre este tema hace años, porque hay muchos estudios sobre esta cuestión, ¿verdad, Mariano? O sea, se ha analizado cuál es el número óptimo y no es fácil, o sea, no hay una cifra exacta que digas 10 fondos. Es más, obviamente, una cuestión cualitativa de cuáles son la exposición de cada uno de esos fondos a los diferentes activos y cómo gracias a esa combinación de fondos pues llegas a tener una diversificación suficiente con una descorrelación entre unos activos y otros. No sé si tú tienes en mente algún estudio que hayas leído últimamente sobre esta cifra. Nosotros, bueno, hay estudios que dicen que más allá de 20 valores, la diversificación ya tiende a cero. O sea, tú intentas coger una cartera amplia, pero cuando ya empiezas a añadir a partir de determinados número de acciones en cartera, el meter más acciones en cartera no te aporta ese grado de diversificación. Y se hablaba de 20 valores en lo que es una cartera de renta variable. Cuando hablamos de una cartera de fondos, tenemos que tener en cuenta que si estás invirtiendo en el top dividend, por ejemplo, pues ya tienes dentro 65 valores a día de hoy. Con lo cual, si tú tienes 5 top dividends de distintas casas o con distintas estrategias, te estás juntando con una diversificación debajo muy amplia. Yo creo que para captar el perfil de un inversor y adaptarnos totalmente a sus necesidades, yo creo que más de 5 fondos no son necesarios. Tomar como muestra cualquier fondo de fondos que tenga My Investor y debajo pues te puedes encontrar 7, 8 fondos, 9 fondos y es una cartera que se dice institucional. Yo creo que para una cartera de una persona de a pie de calle con 5 o 6 fondos ya se tiene suficiente diversificación y el aportar más no te va a dar ni te va a quitar. Sobre todo, efectivamente, lo importante es en qué invierten esos fondos, a qué mercados, a qué activos nos están dando exposición y procurar que cada uno de esos fondos que tenemos en la cartera esté en la cartera por una razón, y es porque nos está aportando diversificación, a lo mejor ya no en cuanto al activo en el que invierte el fondo, sino en cuanto a la estrategia que sigue, por ejemplo, o lo que sea. Pero luego también son diferentes si son fondos indexados o son fondos de gestión activa, porque claro, luego ya un mix flexible en sí mismo ya te está aportando una diversificación que un mero fondo indexado de renta variable pues no te aportaría, ¿no? Pero bueno, esto es un tema peliagudo, desde luego. Nos pregunta también Enrique, volviendo otra vez al fondo Top Dividend, si invierte en la clase en dólares, ¿se le distribuye el dividendo en dólares o se le cambia a euros? Se le distribuye en dólares. Otra cosa es que el cliente tenga cuenta en dólares o no.
¿vale? El fondo en dólares paga en dólares. Si tiene usted una cuenta en dólares en la entidad con la que trabaja, se la abonará en la cuenta en dólares. Si usted no tiene ninguna cuenta en dólares, lógicamente eso habrá que convertirlo a euros y abonarlo en ese momento, ¿vale? En euros. Pero sí, el fondo distribuye en dólares o en dividendos. Sí que es importante y quiero recalcar que independientemente que la divisa base del fondo sea dólar-euro, ¿vale? Normalmente el fondo, por filosofía, no cubre la divisa. O sea, para un inversor en euros estaremos corriendo el riesgo de dólar, de yen o de la divisa que sea. Para un inversor americano estará corriendo el riesgo del euro o el yen. Hay una clase que cubre el riesgo de la divisa que hay dentro, pero ya os digo que no es algo que a nosotros nos guste, porque nosotros buscamos en este fondo un retorno total, con la suma de todo, la selección de los valores, la diversificación geográfica, y lo tenemos en cuenta todo. Entonces, esa es la filosofía del producto para conseguir esos dividendos anuales. ¿Que no quieres tener riesgo de divisa? Nos parece también atractivo, pero de alguna manera estás perdiendo algo de diversificación que te está aportando esa divisa. Ujú. Y pasaríamos ya a la última pregunta, Mariano. Cuando se dice que el fondo tiene una rentabilidad del tanto por ciento anual, pregunta JF, ¿es la regularización del fondo o lo que reparte el inversor dicho año en forma de dividendo? Bien, es lo que reparte, es lo que reparte. Y cuando calculamos ese 3%, ese 4%, ¿vale? Cuando hablamos de el dividendo que reparte un fondo, nosotros lo que comparamos es cuántos euros damos, ¿vale? En distribución respecto del precio en euros que tiene el valor liquidativo que tiene el fondo, ¿vale? Entonces, si el fondo tiene un valor liquidativo de 84 o de 80, por ejemplo, pongamos 80, y yo le estoy dando una rentabilidad de un 4, ¿vale? Ahí estoy dando un 5% de rentabilidad por dividendo. Pues bien, este fondo en su cartera, la composición de la cartera, tiene un dividendo por acción pues entre el 3 y el 4 históricamente, ¿vale? Que significa que el año pasado repartimos 3,65 euros por cada acción del dividendo. Es lo mismo que tener Telefónica y Telefónica, pongamos que valga 10 y tenga un dividendo por acción de 3, entonces tienes un por cien, ¿no?, de rentabilidad por dividendo. Y de ahí también es tan importante vuestra estrategia, Mariano, de invertir en compañías que, aparte de dar un dividendo atractivo, sean sólidas, ¿no? Porque de este modo ya no solamente el partícipe cobra esa rentabilidad por dividendo anualmente, sino que además el valor equitativo del fondo también representa que el valor de esas compañías no sufre por el camino, o sea, sino al contrario, ¿no? O sea, hay una revalorización de esas compañías, porque son compañías buenas, que son compañías sólidas, y además, cada X tiempo esas compañías pagan un dividendo que es el que el partícipe percibe. Pero bueno, no olvidemos que estamos hablando de invertir en renta variable, ¿no? Tanto si se invierte a través de fondos de reparto de dividendos como si se invierte de forma directa en una Telefónica o en un Iberdrola o lo que sea, hay que tener en cuenta, pues eso, por un lado ese dividendo que reparte y por otro lado qué Por perspectivas supuesto. hay para la acción, para la Sí, cotización de la pero acción, porque al final, tarde o temprano uno venderá y tendrá plusvalías o tendrá minusvalías y de ahí es importante, ¿no?, seleccionar la solidez. es renta variable tranquila. Es renta variable tranquila, no es tan agresiva. Y luego, tener en cuenta, el año pasado no ha sido un buen año en general para las compañías tranquilas, porque la gente quería lo más agresivo. Entonces, el mercado es soberano y nadie está correcto o incorrecto, sino que es lo que dice el mercado. El mercado los últimos años no está premiando este tipo de inversiones, ¿vale? Entonces, el año pasado, el top dividend, a pesar de que el mercado subió en Standard & Poor's un 4 o un 5%, este fondo ha tenido rentabilidad negativa en sus acciones. Pero ¿qué ocurre? Que si yo te estoy repartiendo todos los años un dividendo, aquí lo que buscamos es que no tengas necesidad de vender, ¿vale? Porque el mercado puede estar incorrecto hasta que un día dice, oye, esto está demasiado caro, ¡bum!, y corrige, ¿vale? Entonces, este fondo es tranquilo, tiene menos riesgo que el resto del mercado, pero también hay que saber si en ese momento el mercado está premiando la tecnología o está premiando a las compañías que te dan más seguridad. Y a día de hoy lo que está premiando es el riesgo.
Ujú. Muy bien, pues nada, Mariano Aremillas, director general de DBS Iberia, muchísimas gracias por tu participación hoy en nuestro webinar. A ti, Clarisa, un placer. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a los asistentes por estar ahí, por escucharnos. Y bueno, simplemente recordaros que si ha quedado algún tipo de duda sobre esta cuestión o que queráis plantearnos más adelante, pues no dejéis de hacerlo a través de nuestras redes sociales. También en MyInvestor disponemos de un consultorio de educación financiera. A lo mejor si queréis aclarar más cosas sobre este concepto de los fondos de reparto, los fondos de acumulación o cualquier otro concepto de educación financiera que queráis, pues podéis escribirnos a hellomyinvestor@myinvestor.es. Y luego también recordaros que el webinar de hoy, como todos los demás, colgaremos la grabación mañana en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube, y también colgaremos el podcast del webinar en iVoox y Spotify. De nuevo, muchísimas gracias a todos y que paséis una buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias.